Takama, al vivir dentro de la esencia del Mystic 5 para que éste lograra poseer absolutamente todo para ser un primordial de la segunda existencia, comprendió vagamente lo que eran estos. Por lo que éste sabía, este torneo era para buscar a los siguientes portadores de dicha energía, la cual aunque infinita los mantendría cautivos para siempre de la misma. Es por ello que éste había aceptado con una pequeña gran condición. Takama quería que la segunda existencia se mantuviera tal cual estaba, siendo el infierno 1. No obstante, aquí estaba el matiz más importante. El infierno 1 debía quedarse tal cual como estaba en estos momentos. Las dimensiones, los universos, la vida y el infinito crecimiento del mismo debía mantenerse, ya que él sería el regente supremo e inigualable del multiverso. Goku preguntaría si acaso se había vuelto loco, y si pensaba que los primordiales iba a aceptar semejante locura. Takama reiría levemente, diciendo que gracias a eso estaba en este torneo. De no haber aceptado, no tendría necesidad de participar. Goku preguntaría en ese caso si los primordiales habían cedido a ello, así Takama diciéndole que viera a su alrededor. Eso que veía siendo nada, lo era todo al mismo tiempo. El cierre de un ciclo que debe culminar a como diera lugar porque la naturaleza de la existencia así lo ameritaba. La inexistencia arrasaría con todo, menos con los seres de poder absoluto que veía a lo lejos. A ellos no les importaba en lo absoluto la vida, la muerte o el sufrimiento de los mortales, celestes o demonios, sino preservar todo lo existente. En un todo, era irrelevante si la vida en el infierno 1 se mantenía o no. Goku sentiría bastante ira por esto, dado que Takama estaba aprovechándose de toda esta situación para finalmente cumplir sus objetivos de mantener bajo su control absolutamente todo el multiverso. Takama le respondería que ya lo había dicho hacía un buen rato, y era que incluso para ser malvado había que tener clase. El multiverso entero bajo su control conocería una era de oscuridad perpetua en donde todo ser vivo sería sometido a un cruel sistema de supervivencia, donde solo prevalecerían los más poderosos. Todo ser vivo débil, defectuoso o imperfecto sería destruido de manera inmediata, para que jamás interfiriera en el linaje perfecto de oscuridad que quería crear. Que se sintiera orgulloso, Son Goku era sin duda alguna de los seres más poderosos de la existencia. No tenía problema en dejarlo vivir, siempre que aceptara que sus allegados fuesen reducidos a nada para formarlos de una manera diferente. Goku saldría disparado hacia este diciéndole que cerrara la boca, siendo esta vez Takama capaz de detener sus golpes. Este vería de Goku diciéndole que era gracioso. Ahora su Mystic 5 no parecía tan intimidante. En las gradas, el 20 Supremo estaría quizá por primera vez realmente sorprendido en este combate, luego de haber visto al Super Saiyajin Omega. Este preguntaría qué clase de seres eran esos, ya que nuevamente, ese simple golpe de ese Goku, era suficiente para borrar un multiverso entero. ¿En serio se podía llegar a ese nivel de poder bruto? La batalla sería frenética en todos los aspectos, siendo sin duda alguna la batalla más brutal de todo el torneo. Incluso el mismo Damu se atrevería a alegar sobre la misma, diciendo que aunque estaba bastante lejos de aquella transformación que luchó contra él, el Mystic 5 era un poder bastante interesante al nivel en el que lo tenían estos guerreros del torneo. Realmente era una pena que Goku no pudiese ser un recipiente apto para el poder primordial. Pese a que el Mystic 5 incompleto era muy corto delante del inimaginable e inacabable potencial del Mystic 5 celestial, este aún evolucionaba a velocidades fuera de la lógica. Su poder se acrecentaba miles y miles de veces a cada instante, lo que al mismo tiempo también le daba a Takama la posibilidad de ir mejorando con él. Poco a poco, la batalla se iría tornando de desgaste puro. Estos relativizaban el infinito por lo que no tenían un techo como tal para sus incrementos de poder. Gohan ya habría escuchado este término en varias ocasiones, preguntándose por qué aunque muchos aquí ya tenían poder infinito, no llegaban a dicho nivel o no estaban ni cerca de llegar. Vegeta diría que era más complicado de lo que parecía, pero se lo podría explicar. Aunque el concepto de poder infinito parezca simple, en realidad abarca mucho al existir varios tipos de infinidad. Para comenzar, el poder infinito en ellos se manifiesta por primera vez en el Super Saiyajin 8. Esta transformación posee poder infinito al ligar el desgaste excesivo de las fases potenciadas, con la estamina inacabable de la fase 5. Sin embargo, lo que no tomaron en cuenta era lo poco compatible que eran estas fases, haciendo de esta una infinidad fallida. Es decir, ligada a la resistencia del cuerpo como tal. Transformaciones como el Super Saiyajin 9 también tienen estos conceptos, pero esta lo que hace es ampliar en gran medida la capacidad del cuerpo para evolucionar el poder infinito.
Luego está el poder infinito como tal, el cual viene en transformaciones como el Super Saiyajin 10. Una fase que incrementa su poder constantemente sin afectar al cuerpo del usuario mientras se use. Ahora, esta infinidad no se controla sino que la decide el poder como tal. Es por ello que un Super Saiyajin 10 de durar más de un minuto podría ser una de las transformaciones más perfectas. Fuera de ello, ahora llega el concepto de relativizar la infinidad. Es decir, poder trascenderla aunque esto carezca de lógica. Al poder relativizar la infinidad, lo que se logra es poder controlarla. Tener la capacidad de que el poder se acrecente dentro de ti infinitamente, pero de querer más poder o necesitarlo podría desarrollarlo. Era el caso de Takama, las transformaciones Mystic y otro tipo de transformaciones específicas. Takama es, por así decirlo, el ejemplo perfecto, dado que como podían ver, aunque era menos poderoso que Kakaroto en su momento, con solo querer emparejarse a su poder, lo lograba constantemente. En este punto la batalla era más que física, sino mental. El que perdiera la concentración dejando que el otro evolucionara solo un poco más que su adversario, sería el momento justo para que una brecha de poder enorme se abriera entre estos. No era tan fácil como solo imaginar el poder que quisieras, dado que no puedes imaginar un poder que como tal, no existe. Por ello una batalla entre seres que relativizan el infinito es tan complicada. Esos dos ya no eran ni por asomo los mismos que empezaron hacía unos momentos, dado que su poder se acrecentaba instante a instante. Esto gracias a su oponente. El 20 Supremo se acercaría a preguntándole entonces qué clase de infinidad tenían aquellos dos dioses primordiales. Esta pregunta dejaría un poco descolocado a Vegeta, pues aunque podía especularlo no creía tener una respuesta real. Lo que sí podía decir, era que más allá de infinidad, podría llamarse absolutismo. Es decir, una forma que aglomera todas las infinidades. Según Kakaroto, cuando consiguió el Mystic 5 celestial, el flujo de poder que sentía era inacabable. Tan abrumador, que se volvía millones de veces más poderoso por cada segundo que pasara. Era como si el propio Mystic 5 se transformara constantemente. Ni Takama, ni siquiera el mismísimo Omega en su propia dimensión eran capaces de hacerle el más mínimo frente. Y eso que solo estábamos hablando de poder bruto. Sus habilidades eran un tema completamente aparte, dado que según, podía hacer absolutamente todo. En ese caso, ¿el Mystic 5 podría hacerle frente a esos dos dioses? Preguntarían varios en el torneo. Vegeta diría que aunque sonara increíble, esto no era así. Kakaroto en su lucha por frenar el cataclísmico choque entre estos luchó contra Damu, quien era conocido como el Super Saiyajin 20.000. Según había comentado, jamás fue capaz de seguirle el paso a pues su absolutismo era tan brutal que no le daba tiempo a imaginarlo siquiera. Y esto era contra solo uno. Solo ellos saben cómo diablos sería una batalla entre esos dioses en su máximo poder y estado. Y estos estuvieron existencias enteras peleando ininterrumpidamente. Es decir, se hicieron genuinamente inalcanzables. Era brutal, pero el tan solo imaginar eso, a muchos les provocaría bastantes crisis existenciales. ¿Cómo demonios era posible poseer tal poder en un solo cuerpo? Era demasiado para poder creerlo. La batalla entre Goku y Takama ya era lo suficientemente inimaginable, como para encima saber que no era el máximo poder de Goku, y que incluso así sería tan poca cosa para los primordiales. Tanto Goku como Takama estarían realmente afectados por su infumable combate. Takama diría que no esperaba para nada un combate así de intenso, pero debía admitir que le parecía realmente admirable. Aunque era la representación de la maldad, Takama era también un avatar de poder puro. Por lo tanto, siempre sentiría aunque sea el más mínimo respeto ante alguien que posea un poder bruto similar al suyo o al de los 20 guerreros que estaban acá. No era a las peleas como Goku o los Saiyajin en general, sino al poder que un guerrero podría desarrollar. Y Goku sin lugar a dudas era poder puro. De igual manera, ambos también se encontrarían bastante exhaustos. Esto quería decir que el horizonte de la batalla ya se veía aunque no se sabía a ciencia cierta cuál de ambos se quedaría con la victoria.